Rosalía, muchas gracias por esta entrevista que nos estás concediendo en el marco de la Diplomatura en Cultura Argentina. Como sabrás, es un programa que en este momento estamos teniendo 400 alumnos online, aunque nuestro programa es presencial, y que van a ver luego esta entrevista, cuando la pasemos a nuestro canal de YouTube, la van a ver con sumo interés. Voy a empezar presentándote, si te parece, y además también te quiero pedir, dada la amistad que tenemos, que me permitas tutearte. Así. Por favor. Faltaba más, Cristina. Faltaba más. Es un honor y un gusto para mí estar acá con ustedes y te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, para nosotros es un honor, Rosalía. Bueno, la doctora Rosalía Sitman es chilena de nacimiento, doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Tel Aviv, magíster en Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford, magíster en Pedagogía de Lenguas Modernas por el King's College, Universidad de Londres. Desde el 2009, la doctora Sitman encabeza el Departamento de Lenguas Extranjeras también de la Universidad de Tel Aviv y ha publicado numerosos artículos sobre la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas. Es investigadora de Historia Cultural e Intelectual Argentina en el marco del Instituto Sverdiling de Historia y Cultura de América Latina de esta misma universidad, la cual dirigiste durante 4 años. Sí. Entre tus publicaciones se cuentan Victorio Campo y Sur, entre Europa y América, una antología de la revista Sur, y en colaboración con el doctor Ranan Reyen, el primer peronismo de regreso a los comienzos. Actualmente está preparando una biografía cultural del editor judío argentino Samuel Glusberg. Y desde 1978 vive en Israel, está casada con David, tiene 3 hijos. ¿Y cuántos nietos, Rosalía? ¿Cuántos nietos? 2 nietos. 2 nietos, una lindísima familia. Bueno, Rosalía, la verdad que toda tu trayectoria nos permitiría preguntarte ir por distintos derroteos, pero quisiera centrarme en tu interés por la historia de la cultura, historia intelectual también de la Argentina, cómo surgió este interés por esto, y también tengo entendido que tus investigaciones están dentro del marco de lo que será, o de lo que es la línea investigativa Nuevas Miradas a la Argentina del siglo XX. Si nos podrías contar un poquito de este tema. Con gusto, gracias Cristina. Y buenos días para ustedes, buenos días a todos por ahí. Como todo en la vida, depende mucho del contexto. Y en realidad yo llegué a estudiar la historia y la cultura de Argentina por el contexto personal en realidad. Yo había empezado a editar la revista EYAL, Estudios Interdisciplinarios América Latina y el Caribe, que se publica en la Universidad de Tel Aviv desde hace ya más de 20 años, casi más de 30 en realidad, y había empezado a trabajar con el profesor Tzvi Medin. El profesor Tzvi Medin fundó por esos años los estudios latinoamericanos en la Universidad de Tel Aviv. Y uno de sus principales colaboradores es el profesor Ranan Reyen. Y yo trabajaba también muchísimo con él, en estrecha colaboración. Y a partir de todo ello, me empecé a interesar mucho por los temas que trabajaban ellos. Tzvi concretamente trabajaba historia intelectual cultural,
mucha teoría, y Renan, por su parte, historia argentina, que hasta el día de hoy él sigue trabajando de manera muy intensiva, aunque ha cambiado su foco de interés y ahora publica mucho sobre el deporte y el deporte en la Argentina. Pero fue a raíz de esa coyuntura que me interesé realmente por la cultura y la historia argentina. Yo estaba pasando también un momento personal determinado. Quería empezar el doctorado en historia porque toda mi vida yo había querido estudiar la historia formalmente y no me habían dejado. Yo estudié en un internado en Inglaterra donde el hecho de que yo tuviera cierta facilidad para los idiomas los instó a dirigirme por ese derrotero exclusivamente para que pudiera entrar a la universidad y concretamente a Oxford. Y por ello no me permitieron estudiar historia los últimos 2 años. Y se juntó el momento en el que yo quería volver a los estudios, hacer el doctorado, hacerlo en historia y de alguna manera compaginar mis otras pasiones por la literatura y la lengua española. Entonces conseguí un permiso especial de la universidad para escribir el doctorado en español. Y fue de hecho el primer trabajo en español que se escribió en la Universidad de Tel Aviv de esta índole. Y bueno, conversando con Tzvi Medin, que fue mi mentor y es un gran amigo hasta el día de hoy, él me dijo, mira, vas a entrar a un ámbito que ya no conoces. Entonces te sugiero que entres, digamos, por una ventana, encuentra una figura que te atraiga. Y a través de esa figura explora los, digamos, procesos históricos que te interesan. Y a mí lo que me interesaba más que nada, de nuevo, en relación con el contexto personal, era todo lo que tuviera que ver con la identidad. Y cuestiones de identidad, de lengua, de cómo compaginar todo ello. Y así fue como de hecho conocí a Victoria Ocampo, por casualidad. Yo sabía que quería trabajar cultura y literatura de América Latina. Mi primera opción había sido Borges. Y me dijo, trata de encontrar otra persona, una persona que realmente te ofrezca otras perspectivas. Y leyendo bibliografía sobre la cultura de América Latina, y un libro en concreto de un investigador que se llama Martin Stadd, y el libro se llama En busca de la identidad, In Quest of Identity. Ahí fue donde me topé por primera vez con la mención de una figura femenina que yo no conocía, que se llamaba Victoria Ocampo, y que hablaba precisamente de ser un alma sin pasaporte, de que ella se sentía una desterrada de América en Europa y una desterrada de Europa en América. Y cuando yo leí eso, fue como, no sé cómo explicarte, fue como un momento, una epifanía casi, un momento en el que yo entendí que esa era la persona a quien yo tenía que estudiar, porque esa persona, en esas palabras, básicamente había resumido mi existencia, mi propio conflicto personal. Crecí en Chile, terminé mi educación en Inglaterra, me vine a vivir a Israel, cambié de idiomas en el medio, hubo años en los que yo no hablé una palabra de castellano y para mí era fundamental recuperar el idioma, recuperar la cultura, volver a las raíces, y no quería hacerlo a través de la historia chilena. Porque estaba demasiado reñida con ella en realidad. Y también cuando dejé América Latina fue a través de Argentina, porque mis padres
mi padre me llevó, de hecho, en avión a Buenos Aires y en Buenos Aires me pusieron en el avión a Inglaterra. Entonces, como que yo había salido, había dejado años a América Latina desde Buenos Aires, entonces era como volver, estaba todo escrito. De hecho, estaba todo escrito, tenía que ser así. Qué interesante todo lo que nos has dicho. He tomado alguna nota, me gustó mucho esto que te dijo tu profesor, busca una ventana para cómo entrar, ¿no?, en la historia intelectual y cultural de la Argentina, y me parece que encontraste una ventana inmensa. Un ventanal. Ventanal, efectivamente, Victoria Campo es un ventanal, y además también yo de las personas otras que han estudiado la figura de Victorio Campo siempre narran esta experiencia que ha sido como que Victorio Campo ha abierto, es un ventanal, un gran horizonte, pero veo en tu caso que hay una gran también afinidad en esto del el problema de las lenguas. Victorio Campo, que ella, digamos, tenía 3 idiomas a nivel de lengua materna, el primero el francés, el inglés, el castellano, dominó también muy bien el italiano, pero en las otras 3, ¿no? O sea que tenés esta digamos, como paralelismo que te acerca ¿no?, con Victoria. Sí. También me interesaba saber qué repercusión, qué conocimiento hay de Victorio Campo en Israel, ¿no?, o en las universidades, ¿cuál es el...? Lamentablemente en Israel a nivel de público general no se la conoce muy poco, excepto dentro de círculos cultos argentinos. La comunidad judía argentina es digamos, la mayor comunidad de América Latina acá en Israel. Por lo tanto, hay personas que han oído hablar de Victorio Campo que la conocen, pero realmente la persona que todo el mundo conoce aquí de la familia es Silvina Ocampo, a quien conocen mucho más a través de su literatura. Pero en términos en el ámbito académico, sí se la conoce y sí se habla de ella. Una persona a quien yo quiero muchísimo y con quien a quien me une una gran amistad es la profesora Florinda Goldberg, que emérita de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ella de hecho trabajó en Sur y conoció a Victoria. Y ella trabajó en Sur cuando era estudiante y era estudiante de Pesoni, de Enrique Pesoni. Y él la llevó a trabajar a la revista Sur. Entonces con ella empezó un diálogo, y un diálogo que continúa hasta el día de hoy. Ella es gran experta en literatura latinoamericana, diserta mucho sobre Borges, pero no sobre Victoria. La persona que más ha dado a conocer a Victoria acá soy yo, en realidad. Y ahora hay otra profesora también de la Universidad Hebrea, que ahora está en Alemania, Cynthia Gabay, que está trabajando Victoria indirectamente a través del rol que ella tuvo en publicar en Sur parte de las crónicas de Mica Echeverría de España, porque ella está trabajando en mujeres judías comprometidas con distintos movimientos políticos. Entonces, ahí es como esta segunda profesora, digamos, también está tocando el tema de Victoria Campo. Bueno, seguramente el mayor conocimiento de Silvina respecto de Victoria, hacia nivel más de difusión, se deba al género, el género del cuento que maneja Silvina, y Victoria va más por el género de lo que es esa obra tan peculiar de ella que es el testimonio, y que, digamos, que los podríamos calificar dentro del ensayo. Eso quizás es es un género más leído, digamos, el cuento, desde luego, que la figura de Victoria. Pero bueno, ahí tenés un gran papel y lo has hecho, y bueno, me alegro que se vayan sumando.
Sí, no, la verdad que sí, pero es algo curioso que te quería comentar a este respecto, es que no sé si tú has encontrado algo semejante en Buenos Aires, pero cuando me ha tocado dar conferencias sobre Victorio Campo en distintos países de Europa, me han atacado mucho, me suelen atacar muchísimo, precisamente por el hecho de trabajar Victoria y no Silvina. Y siempre la crítica es la misma. Silvina es la buena escritora, no Victoria. ¿Por qué usted trabaja Victorio Campo cuando Victorio Campo no, digamos, no ha aportado desde su punto de vista gran cosa? Entonces creo que la gente no se da cuenta del papel fundamental de Victorio Campo, como tú dices, como ensayista, como testigo, como autobiógrafa, por decirlo de alguna manera. Y lo que a mí me interesa en particular, lo que me llevó a estudiar Sur precisamente, y aquí también se une mi nueva investigación con Glusberg también, que tanto él como Victoria han sido realmente mecenas culturales. Ellos han hecho muchísimo, quizás no tanto por escribir la cultura, como por promover y promocionar los grandes valores culturales, lo cual también tiene su mérito. Sí. Y creo que si la gente tuviera más conciencia de eso, sería quizás más proclive a aceptar el papel de Victorio Campos. Suelen criticarla por el hecho de ser aristócrata, de haber despilfarrado su fortuna, pero ella no la despilfarró, ella la utilizó conscientemente para contribuir de una manera sensacional a las letras argentinas americanas en el mundo. Y cumplió un papel clave que creo que merece que se la estudie, además de la forma en que ella escribió. Ella escribió de otra manera, Sí. pero lo que escribió vale muchísimo la pena. Sí. Mira, la experiencia que yo tengo es más de, digamos, me muevo, sí, digamos, más que en congresos, no he presentado tanto su figura en congresos, aunque sí otras escritoras argentinas, en algún congreso sí Victoria, pero más otras escritoras. Te digo que mi experiencia es más respecto de la difusión en la Argentina. O sea que siempre ha sido como una sorpresa, sobre todo en el marco de la diplomatura, que ya hace como 7, 8 años que doy clases, y siempre doy la figura de Victorio Campo y otras escritoras argentinas. Nunca me repito en mi exposición sobre Victoria, porque además acabamos de decir que Victoria es un ventanal. Exactamente, da para tanto. Da para tanto, y siempre es una sorpresa y una ansia de conocerla más. Es quizá a veces que nos pasa un poco a los argentinos que descubrimos a los argentinos cuando son más conocidos fuera, ¿no? Y Victoria tenía esto, que además ella era una gran descubridora de talentos. Fíjate que Victorio Campo lo había descubierto cuando él era todavía el hijo de Leonor Acevedo, que todavía, no cuando todavía era, después pasó a ser Leonor Acevedo, la madre de Jorge Luis Borges, ¿no? Pero sí, es una figura que se está conociendo, digamos, se está difundiendo, es muy conocida, pero a veces es mal conocida. En este sentido también te digo, y pertenezco al Consejo de Administración de la Fundación Sur, que es la fundación que fundó Victorio Campo, y que tiene el gran objetivo de dar a difundir su obra. Y fíjate, en estos últimos años la Fundación Sur ha publicado con buenos estudios preliminares varios de sus epistolarios. Exactamente. Berton, el de recientemente con Albert Camus, el de Ezequiel Martínez Estrada, Elizabeth Oran y Cynthia Thompson,
y Doris Meyer, el epistolario de Gabriela Mistral. Es decir, la riqueza de Victoria se va también ampliando a través de sus epistolarios. Pero quería, ya que hiciste referencia a Samuel Bloomsberg, que contaras un poquitito cuál fue la relación de Victoria y... Sí, un poco seguramente, pero como fue colaborador en algún momento de Sur, algo se nos... No, eso no alcanzó. No alcanzó a ser colaborador. De hecho, sí. Yo llegué a él también por una mención casual que se hizo cuando yo estaba estudiando Sur, justamente, y los orígenes de Sur, y en una revista me encontré con una mención muy breve de un tal Samuel Bloomsberg, que supuestamente iba a fundar la revista junto con Victoria Ocampo, y que al final ella se había apropiado de la idea y la sacó adelante, y no él. De hecho, lo que sucedió, la persona que los unió en realidad fue el intelectual norteamericano Waldo Frank. Samuel Bloomsberg había organizado el primer viaje de Frank a la Argentina en 1929, y Frank había conocido a Victoria Ocampo. Ahora, Frank Bloomsberg y José Carlos Mariátegui en el Perú mantenían una amistad epistolar muy, digamos, de hermanos casi, y compartían una visión de fundar una revista que fuera radigalmente americana, que abarcara realmente a América en ese sentido, desde México, Perú y Argentina. Y fue Frank el que habló con Victoria del proyecto de armar esta revista junto con Bloomsberg. Y al principio lo iban a hacer juntos. En realidad, Bloomsberg estaba muy entusiasmado con la idea, Frank también. Victoria, cuando Frank se fue de la Argentina, Victoria le comentó que los jóvenes de la vanguardia en Sur, así lo llamó ella, entre ellos Borges, no veían con buena cara que Bloomsberg, que lo veían más bien como una revista, digamos una clase social diferente, un inmigrante judío, todo tipo de factores que no, digamos, no cuajaban muy bien, no encajaban muy bien con ellos. Entonces Victoria le dijo a Frank que no iba a resultar. También Bloomsberg tenía sus ideas, o sea, era también un choque de personalidades, porque también Bloomsberg tenía unas ideas muy claras acerca de lo que él quería que fuera la revista, y Victoria también. Claro. Y no coincidieron. No coincidían los. Con lo cual, pero entonces, por ejemplo, si me permites una cita, ¿sí?, que tengo, sí, que muestra esto. Bloomsberg en una carta a Frank le dice, cito, ¿no? Creo que haremos con tu ayuda una gran revista. Victoria será la directora según mi plan. Primero, yo el editor de mucha influencia, como tú me decías. ¿Quieres creer que estoy entusiasmadísimo y que me tengo fe en mi papel de judío del Papa, o de la papisa en este caso? Sí, evidentemente nosotros estamos en el truco, y no solo podemos unir el Oriente con el Occidente, sino también el Norte con el Sur. Tú eres David y yo soy Samuel. ¿A qué citarte versículos pertinentes? Es una historia remota y debemos escribir otra con Santa Victoria que ya nos adelanta el éxito en su nombre. Bueno, le salió el tiro por la culata, básicamente. Y no. Sí, qué cita contundente,
Y la verdad que esperamos con ilusión tu libro, ¿eh? Una biografía cultural. ¿Para cuándo tenés previsto terminarlo? No, eso todavía está en su infancia, falta para Francia. eso, Bueno, porque, pero ya tengo el material. ya, eso es importante, ¿eh? Es importante. Bueno, coraggio, dirían los italianos con el libro. Gracias. Ahora quisiera pasar un poquito a tu libro, Victorio Campo Sur, entre América y Europa, donde analizás la trayectoria de la revista durante 25 años, enmarcada en esos dos hechos históricos argentinos, que son las interrupciones de los golpes militares, interrupciones del sistema democrático, el de 1930 con Hipólito Yrigoyen, y Juan Domingo Perón en 1955. Y ahí en tu libro afirmás, respecto de Sur, una revista hecha por argentinos y para un público argentino, Sur fue ante todo una revista argentina, a la vez que empresa personal y proyecto de un grupo de escritores que compartían una actitud determinada hacia la Argentina, hacia la cultura y hacia las letras universales. Quería preguntarte esto, ¿qué papel le cupo, en tu opinión, al grupo y a Victorio Campo en el quehacer identitario del argentino? Un papel clave en mi opinión, que nos remite a la antinomia civilización y barbarie de Sarmiento. Y también el papel que toda, digamos, la tradición sarmientina juega en la ideología del grupo. Eran un grupo cohesionado, tenían muchísimo en común, entre otras cosas, por supuesto, el conocimiento de lenguas extranjeras y de culturas extranjeras, lo cual les permitió después desarrollar la revista como lo hicieron. Se movían por los mismos ámbitos, compartían redes intelectuales, y el papel de las redes es fundamental en la formación del grupo, y todo lo que eso supone, desde el punto de la teoría. Incluso podemos citar hay un teórico israelí muy conocido, Eben Zohar, Itamar Eben Zohar, que tiene la teoría de los polisistemas literarios, y aquí tendríamos realmente un sistema que se formó en función de estas afinidades culturales, ideológicas, estéticas, éticas. Mucho también tuvo que ver con el movimiento, digamos, con la coyuntura histórica de la Argentina. Como mencionaste, la caída de Irigoyen, el golpe de Uriburu, el primer golpe militar, digamos, el inicio de la década infame, con todo lo que eso supuso para la Argentina en términos de la fractura del sistema democrático, la corrupción, el auge de cierto nacionalismo católico de derecha, y soy muy cuidadosa en el uso porque no quiero generalizar, era un grupo en particular, que se convirtieron de hecho en los interlocutores de Sur más adelante. Y dado el momento histórico, hubo aquí una especie de camino bidireccional. Por un lado, el grupo de Sur miró hacia adentro, o sea, era necesario, a partir de la fractura nacional, era necesario examinar qué era la Argentina, qué era la argentinidad. Y entonces tenemos los grandes ensayistas, algunos de los grandes ensayistas del ensayo, de lo que se llama el ensayo nacional, como Eduardo Mallea, Carlos Alberto Erro, Bernardo Genal-Fejó, Martínez Estrada, por supuesto. Todos ellos empezaron a examinar, liderados por Mallea en un primer momento, un nuevo concepto de argentinidad. Al mismo tiempo había otros, estaba Ricardo Rojas, Gálvez, que ellos estaban, digamos,
ellos examinaban la argentinidad desde otro punto de vista. Y entonces Mallea propuso la idea de la Argentina visible en relación a la Argentina invisible. Después Martínez Estrada, por supuesto, Radiografía de la Pampa, la fuerza telúrica, la fuerza de la naturaleza. O sea, empezaron a analizar otros caminos, digamos, de la identidad argentina. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la pugna internacional, la otra fractura, que es el colapso del modelo europeo. A partir de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Europa ya no presenta una alternativa intelectual viable. Y estos mismos intelectuales empiezan a mirar hacia América, la América nuestra, en busca de una solución que antes habían buscado en Europa. Entonces, tenemos, digamos, el elemento argentino, el elemento americano y, por último, el elemento universal. Y estos tres conceptos, para mí, conceptos identitarios, o son parte del mosaico identitario argentino que Sur supo realmente aprovechar, y a partir de ello, de una concepción dinámica del concepto de identidad, o sea, los de Sur no veían la identidad como algo monolítico, sino que en distintos momentos ellos apelaban a su argentinidad o a su americanismo, a su universalismo, como parte de una misma identidad. Y es por ello que yo rechazo las críticas que se le hacen a Sur, de haber sido una revista cosmopolita, que no se ocupaba de lo argentino. No, no es verdad, ellos sí se ocupaban de lo argentino, lo hacían de otra manera, y lo conjugaban con el americanismo, y lo que hicieron, de hecho, fue darle, a través de su quehacer cultural, ellos consiguieron realmente elevar las letras argentinas, y por ende las letras americanas, al banquete de las letras universales. Y creo que eso es una contribución fenomenal, tanto a la Argentina como a América como a Europa. Y todo eso para mí es parte de la identidad, y de ahí el título de mi libro, que era Victorio Campo y Sur entre América y Europa, que es la Argentina, y que también se refiere, perdona, al lugar de producción, o sea, esa flecha de sur que digamos que indica el sur como el lugar de producción de la cultura. Eso en términos de teoría es fenomenal. O sea, ahí es donde estábamos ellos, si hablamos como produciendo la cultura en ese momento, iniciando el diálogo con la literatura universal. Voy a aprovechar porque realmente es tan interesante todo lo que estás diciendo, que voy a aprovechar para decir que tu libro está publicado en Editorial Lumière, ¿no? El de Sur, por si alguien que esté escuchando se le despierta, que estoy seguro del interés de leer. No, de verdad, realmente es muy interesante todo lo que has dicho, y cómo dijiste muy bien que puso, ¿no?, a la cultura y a la literatura argentina en el banquete, ¿no?, de las letras universales. Me gustó la expresión. Siguiendo con esto de Sur, me gustaría, hay un capítulo en tu libro, el capítulo 3, que titulás De lo estético a lo ético, de lo ético a lo político, y que describís como un deslizamiento del discurso hacia lo político a pesar del apoliticismo tantas veces reiterado por Victoria y por el grupo, ¿no? ¿Cómo, si pudieras explicar un poquito cómo se reflejó este deslizamiento? Bueno, brevemente, que sí, es todo un tema, ¿no? Pero, a ver, los de Sur repetían constantemente su supuesto apolitismos,
todo el tiempo. Para ellos, ellos estaban comprometidos con el espíritu del hombre en su libertad creativa, que para ellos era fundamental, y sin asociarse de hecho a ningún partidismo. Lamentablemente no pudieron sustraerse al fragor de las disputas, las profundas disputas dentro del campo intelectual argentino en la época, entre el campo, digamos, liberal, antifascista, con el cual la gente del sur estaba identificada y acabaría identificado muy fuertemente, y al otro extremo el nacionalismo católico de derecha, que era profranquista, muy antijudío, antibolchevique, xenófobo hasta cierto punto. Menciono aquí, por ejemplo, Hugo Wast, las publicaciones de Hugo Wast en el 35, en fin. Me refiero a ese tipo de nacionalismo católico, y el papel que ellos jugaban dentro de la iglesia, y el papel de la iglesia también en ese momento. Entonces, lo que sucedió, digamos, la irrupción de la política en Sur sucedió a raíz de la visita de Jacques Maritain a la Argentina en el 36, invitado por los cursos de Acción Católica. Ahora, Maritain también estaba casado con una judía, Raisa, y ella dio una conferencia en hebraica en Argentina, en Buenos Aires, que no fue bien vista desde el punto de vista de algunos, digamos, nacionalistas que eran muy activos en ciertas publicaciones, que eran también muy vocales. En ese sentido, después también Sur había publicado la Carta de Independencia de Maritain en Sur, y eso también fue muy mal visto en estos círculos, y entonces Monseñor Franceschi, sí, que en esa época era el editor de la revista Criterio, que era el gran órgano, el gran vocero del catolicismo argentino, él atacó a Sur, acusándola de izquierdista y antirreligiosa, y ahí entonces Sur no pudo evitar la controversia, no pudo evitar y publicó una posición de Sur en la cual utilizó un lenguaje que tomó prestado del personalismo francés, para realmente responder a Criterio con las mismas armas, en este sentido. Y me permito una cita. Sí. Todas las persecuciones sectarias, sean de raza, sean de política, sean injustas persecuciones disimuladas bajo formas codificadas y legales, nos parecen igualmente odiosas, igualmente monstruosas. Ahora, es obvio que esta posición iba dirigida no solamente contra el nacionalismo, sino también se extendía a las persecuciones nazis, estalinistas, de la falange franquista, los abusos disimulados también que había, digamos, de la concordancia justista en la Argentina, y sobre todo la persecución de los judíos en la prensa nacionalista, que había mucho de eso en ese momento. Unas pocas líneas más adelante, otra cita en la que hay una crítica mordaz por parte de Sur a la cúpula eclesiástica, en la que aludía mucho a las actividades de Monseñor Franceschi en apoyo a la causa franquista. Y dicen: queremos un clero mejor, un clero al que le interese más
la cuestión eterna de lo espiritual que los manejos transitorios de la política. O sea, aquí ya, las palabras son elocuentes y dicen más de lo que yo podría decir. O sea, a partir de este momento, el compromiso de Sur con la causa aliada, con el campo liberal argentino pro aliado se hizo muchísimo más manifiesto, y se manifestó en la revista a partir de la publicación tanto de los textos personalistas, del personalismo francés, que publicó mucho tanto Maritain como Emmanuel Mounier, Nicolas Berdyaev y otros, Bernanos también, belga, como también con publicaciones de argentinos asociados con el Orden Nuevo, la publicación, y en fin, la identificación de Sur con esos sectores antifranquistas, pro-republicanos, pro-aliados, en defensa de las democracias liberales. Y eso fue, digamos, el actuar coherente de Sur dentro de la revista y también fuera de la revista. Victoria hizo mucho por intentar salvar a tanto republicanos como a judíos. Falló en el caso del filósofo Benjamin Fondan, tuvo éxito con Giselle Freund, tuvo éxito con María de Maestu, y otros, pero en Sur, digamos, hay una especie de, yo lo llamo un código cultural, ¿no? Sur conscientemente hace referencia constante, denuncia, en la sección calendario sobre todo, de actualidad, denuncia los abusos franquistas, las persecuciones, tanto de los republicanos como de los judíos en Europa, y de esta manera, utilizando esas estrategias discursivas, se va posicionando también dentro del campo intelectual argentino. Otro punto que es importante mencionar es que Sur también criticaba abiertamente al gobierno argentino, que se mantenía una supuesta neutralidad, pero de hecho permitía la propaganda nazi o la entrada de ciertas personas y de ciertos textos, pero no de otros. Entonces, la crítica de Sur iba también dirigida al gobierno argentino en ese aspecto. Realmente que has hecho un análisis sumamente interesante, sugerente, y me venía acá a la mente mientras decías en tu exposición que también la revista Sur ha tenido, y también Victorio Campo, ha sido, primero, a nivel personal, Victorio Campo estuvo en contra de todo totalitarismo, o sea, toda forma de gobierno, ejerciera quien lo ejerciera. Sí, Mussolini, Franco, Hitler, Perón, es decir, es la forma de gobierno autoritaria, ¿no? Por ejemplo, si recordamos de Victorio Campo que cuando en Argentina se aprueba el voto femenino, ella que presidía la Asociación de Mujeres y reclamaba eso como un derecho, renuncia no al derecho, sino al uso político de ese derecho que se podía hacer, que dice, bueno, Perón le dio a las mujeres el voto en Argentina, cuando era un movimiento... Había nacido mucho antes, exactamente. ¿no? Es decir, el uso político, eso es lo que Victoria estaba. Pero quería subrayar de algo que dijiste, me parece que también Sur se adelantó, y seguramente detrás de esto estaba Victoria, hacia el personalismo, hoy en día que es una corriente filosófica de amplia difusión. Humanismo. Sí, que es como una necesidad volver, digamos, dentro de la filosofía, el personalismo, ¿no? Volver a la esencia de poner a las personas en el centro de las sociedades, en el centro, ¿no? de la reflexión, ¿no? Quería ahora una cosa que me parece que no podíamos obviar, es
ya sabes muy bien que Victoria Ocampo fue invitada por el Consejo Británico de Relaciones Culturales a presenciar el juicio en Nuremberg, ¿no? Que fue la única sudamericana que estuvo, y que años después Victoria lo pone por escrito en un testimonio que se llama Impresiones sobre Nuremberg, uno de los más extensos que ella tiene, y que es realmente muy impactante las descripciones que hace, esa de que se hacía con pieles humanas, pantallas, ¿no? Por decirte una de las cosas que va viendo, ¿no? Quería primero dos cosas, ¿no? Preguntarte qué conocimiento hay sobre este testimonio, también por lo menos a ver si se conoce más a nivel divulgativo, y sobre todo también te quería preguntar que una frase de Victoria con el que concluye este testimonio, que dice, te digo que al volver a releerlo cuando estaba preparando la entrevista me sacudió un montón, ¿no? Porque dice, ¿dónde encontrar un equipo de santos para desminar el mundo? Los héroes no bastarán. Lo que está refiriéndose acá, Victoria, es que realmente hace falta un hombre que sea religioso, que sepa poner a Dios en el centro de su vida, en el centro de las sociedades. Y qué reflexión esto, ¿no? De que hará falta gente, que los héroes no van a ser suficientes, y que tiene una actualidad muy grande esta reflexión. Absolutamente. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, sí. No me vas a creer. El 19 de enero de 2020, el semanario Aurora, que es el único semanario en castellano en Israel, ya hace más de 50 años que se publica, publicó un texto que en el semanario dice que lo sacaron de Facebook, que lo encontraron en Facebook, pero de hecho fue publicado en La Nación, en Argentina, en 2013, en el cual se habla de Victoria Ocampo y del texto de Nuremberg. Precisamente porque, ahora, Aurora publicó este texto con motivo de la conmemoración el 27 de enero del Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Y entonces encontraron eso y lo publicaron. Y ahí es donde dicen la insigne, te cito, escritora argentina Victoria Ocampo, en este tema, como en tantos otros, fue un ejemplo de humanidad. Y ahí empiezan a describir lo que La Nación había escrito, como en 1946, Victoria presenció como oyente el juicio de Nuremberg, después habla de cómo trató de salvar a Fondán y otras cosas. Y es la única mención que se ha hecho en Israel de este texto. O sea, hay solamente dos personas en Israel que conocen este texto a fondo. Uno es Florinda Goldberg, a quien mencioné antes, y también el académico también emérito de la Universidad Hebrea, Leonardo Senkman, argentino de nacimiento, por cierto, también, que ha estudiado mucho el tema del judaísmo argentino acá y allá, y que conoce este texto también profundamente. Pero aparte de ellos, no he encontrado a nadie. Entonces fue tan curioso que precisamente este año el Semanario Popular haya publicado eso. Mira. Eso en relación a la primera parte de tu pregunta. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, estoy completamente de acuerdo contigo, y fíjate que también cuando releía distintos textos de Victoria, me di cuenta de que de hecho esta referencia a santos y héroes es algo, pareciera ser, y sería digno de investigación, por cierto, un leitmotiv, algo que se repite en Victoria, porque, por ejemplo, en la conferencia Mi amistad con los libros ingleses,
Sí. Ahí también ella hace mención, Sí. de otra manera, pero si necesitamos, si los escritores son, el poder que le damos a los escritores, que los consideramos santos o cuando no lo son, o héroes cuando no lo son, y que buscamos en ellos las soluciones que no nos pueden dar. Pero pareciera ser un tema que se repite en Victoria, y sobre todo tanto en el otro texto, el de los libros ingleses, también en el contexto de esa sensación de impotencia, de furia, que ella siente frente a la deshumanización del mundo a partir durante la guerra, que se hizo durante la guerra, lo que el mundo hizo con la excusa de la guerra, cosas que no se pueden perdonar, que no se pueden permitir, que no se pueden captar. Y entonces ella hace recurso a estos dos conceptos, ¿no? Yo creo, es algo, de nuevo, reflexión personal, pero estoy completamente de acuerdo contigo de que hoy por hoy, y a partir de todo lo que está pasando con Corona, si hay algo que la cuarentena acá, y ahora hablo sobre lo que ha sucedido acá en Israel, la cuarentena nos ha hecho a todos reflexionar mucho más sobre nuestras vidas, nuestro propósito, nuestra forma de vivir, nuestras prioridades. Y creo que tiene mucho que ver con esto, como cada uno de acuerdo a su fe y a sus, entre comillas, santos, pero creo que sí necesitamos llevar a cabo una revaloración espiritual. Nos hemos dado cuenta de que esta vida tan frenéticamente individualista que llevábamos quizás haya provocado grandes desajustes, desequilibrios ecológicos, sociales, espirituales, y creo que realmente ha llegado el momento de reflexionar, de mirar hacia adentro y de buscar respuestas. Y las respuestas la dan, digamos, los santos de cada fe. Creo que se han roto muchos esquemas. La gente está perdida y está buscando. En Israel hay mucha búsqueda dentro del budismo. El budismo en este momento tiene mucha fuerza acá. Sobre todo o sea, entre los jóvenes que después del ejército van a la India o al lejano oriente y encuentran otra filosofía, otra manera de mirar el mundo. La vida acá es sumamente difícil desde muchísimos puntos de vista, y entonces el budismo ofrece cierta espiritualidad y cierta filosofía muy diferente digamos, a todo lo que ellos han experimentado dentro del ejército y todo lo demás. Hay acá en este momento, no solamente a partir de Corona, pero sí exacerbado por la crisis, por la pandemia, hay una crisis moral, hay una crisis humana, y definitivamente creo que tenemos que buscar la respuesta en otros lugares. Digamos, la política, la ideología no dan la respuesta. Los héroes y los antihéroes no han fracasado. Han fracasado y tenemos que buscar la respuesta en otro lugar. Y cada uno la está buscando. Hay una gran necesidad de solidaridad, de búsqueda de solidaridad. Durante la pandemia acá, quiero hacer referencia al libro, bueno, al título del libro No Soledad Sonora, en el cual
se publicó el texto de Nuremberg. Y por supuesto, cuando pensamos en soledad sonora, yo pienso en los versos de San Juan de la Cruz, sobre soledad sonora y lo que significa la soledad sonora, y que después Juan Ramón Jiménez en otro poema también se hace eco de este mismo concepto. O sea, son dos palabras supuestamente tan inocentes y tan profundas. O sea, la soledad sonora. Y realmente la cuarentena nos forzó a estar solos con nosotros mismos, a mirar dentro de nosotros mismos. Es un proceso que todavía estamos elaborando muchísimo, y que fue muy sonoro, es un proceso muy sonoro, porque ¿qué reemplaza ese ruido individualista de afuera, esa carrera desenfrenada en pos de, no sé, del éxito, de tantas cosas, ¿no? Y ahora estamos pensando, estamos reflexionando, estamos absorbiendo las cosas de otra manera. Yo te puedo decir que tuve el privilegio realmente de seguir dando clase. O sea, la universidad, igual que ustedes, hicimos la transición instantánea de la enseñanza frontal cara a cara a la enseñanza virtual por Zoom, de la noche a la mañana, sin perder una clase. Y en esos encuentros, esas clases, hubo mucha conversación, porque los estudiantes, cada uno en su casa, en su soledad, o no soledad, estaba ansioso de conversar, de compartir. Y ahí fue donde fueron surgiendo distintas preguntas, cosas que mucho más allá de lo que, digamos, los temas de las clases en sí. Y me di cuenta de hasta qué punto es profunda esta necesidad. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, suma muy ampliamente, me interesa mucho, me parece, esta reflexión sobre los alumnos, la gente joven. Es realmente, yo a Victoria Ocampo en algunas ocasiones la he nombrado como que es una peregrina de la verdad, es una mujer, una gran mujer en búsqueda, y realmente, has dicho, tomado esta imagen de la soledad sonora, que es verdad que es una soledad, pero es algo que está sonando, que nos pide hablar, que encontrar, ¿no? También, mirá, en estos días, repasando Soledad Sonora, esos testimonios, mirá la expresión de Victoria Ocampo, dice, sobre Dios, dice, si me dijeran que Dios está caminando por la ciudad, saldría a buscarlo, no por curiosidad, sino por amor. No soy curiosa. Esa es, y creo que esta cita refleja que la gente está buscando por necesidad, por un amor, que aunque no sepa qué es amor, pero está buscando por una necesidad de unas respuestas más profundas, y es el momento, ya como decías, no tanto de los héroes o los antihéroes, sino de los santos, de cada fe cristiana, esa coherencia con la fe. Rosalí, ya tenemos que ir terminando. Me gustaría hacerte una última pregunta, que como has recorrido la obra de Victoria, te habrá pasado, ¿no?, que las imágenes que ella usa sobre la lectura, tengo algunas acá que son muy sugerentes. Los libros son un trampolín, que te permite sumergirte, son un trapecio, vas y venís, las botas de las 7 leguas, es la manera de viajar sin moverse de lugar. Los libros son ángeles voladores, ¿no? Y también dice que los libros son, cuando con la lectura el alma se hace sonora, a la que te referías, ¿no? Si para cerrar podrías hacernos una reflexión de qué significó para vos leer a Victoria Ocampo. Para mí leer a Victoria Ocampo fue encontrar y voy a utilizar una expresión que también
usó Victoria para referirse a los libros y a la lectura, la patria espiritual. Para ella los libros eran una pasión y una patria espiritual. Yo comparto con Victoria la pasión por los libros, por la lectura, y encontré en ella patria espiritual. Encontré en ella una figura, una mujer muy diferente a mí, y sin embargo muy semejante a mí. Una persona, en muchos sentidos, una persona que a mí me habría gustado ser. En cierta forma ella luchó, como bien dice el título tan apropiado de la biografía de Doris Meyer, contra viento y marea, por lo que ella creía. Y luchó sin tregua, a su manera. A mí me habría gustado haber luchado más. Quizás ahora con la madurez, o llegada ya a una cierta madurez, pueda hacerlo, y es lo que trato de hacer a través de la docencia, precisamente, entendiendo la docencia en sentido amplio. Leyendo a Victoria, ella despierta en mí compasión, que es otra palabra que creo que necesitamos muchísimo hoy en día. Ella despierta compasión en mí porque fue una mujer tan franca, tan sincera, tan humana, yo creo que la gente no ha sabido entenderla realmente, porque no es falsa modestia cuando ella se declara autodidacta, no es falsa modestia cuando ella realmente, y por ejemplo en relación al texto de Nuremberg, que algunos han criticado y lo han tachado de frivolidad. No hay frivolidad ahí, sino que Ocampo reconoce que ella no, ¿quién es ella para poder transmitir todo lo que ella ve allí? ¿Cómo interpretarlo? ¿Qué le cabe cuando es esa conciencia que ella tiene de sí misma? Y despierta en mí la compasión porque desde distintos puntos de vista se la podría calificar hasta cierto punto de esa pobre niña rica que en un comienzo fue presa de la jaula dorada de su estamento, de su infancia, de los prejuicios de la sociedad patriarcal, y sin embargo supo imponerse a todo ello. Supo buscar su yo, buscar su verdad espiritual hasta el último momento. Y por todo ello es una figura ejemplar. Y lo hizo a partir y por los libros, porque los libros le dieron a ella la posibilidad de volar, de escapar, de viajar, esa pasión que ella tenía y que supo compartir con nosotros desde otro punto de vista. Entonces comparto con ella la pasión por los libros, comparto con ella muchas de las dudas. Es un ejemplo a seguir en muchos sentidos, y es una patria espiritual en la que yo he encontrado un ancla para esos distintos idiomas que comparto con ella. Y un idioma es una cultura, esas distintas culturas que conviven en mí. ¿Qué soy yo? ¿Acaso soy chilena? ¿Acaso soy latinoamericana? ¿Acaso soy inglesa? ¿Acaso soy israelí? ¿Acaso soy judía? ¿Qué es lo que soy? Y es esa misma búsqueda. Y creo que todo mi trabajo intelectual tiene mucho que ver con esos arcos biográficos, tanto el de Victoria como el mío. Y es por eso que admiro y respeto tanto, y estoy comprometida a defender la figura de Victoria Ocampo, y cuando se la critica de la manera que se la critica, es una amiga,
es una amiga que me ha acompañado todos estos años y que gracias a ella también he conocido otras amigas, como tú. Nuestros caminos se juntaron gracias a ella y bueno, creo que eso realmente. Ha sido lindísimo, Rosalía, que digas, bueno, esto de que una patria espiritual, entonces en cierto sentido te tenemos un poco como Argentina, ¿eh? Absolutamente. Mi mamá era argentina, por cierto, nació en Ah, tu Argentina. madre era argentina, Sí, ¿cierto? sí, nació en Sí, o Argentina. sea que, Estudió en Chile, bueno, pero nació en Argentina. Así y es. nada, para terminar me gustaría agradecerte en nombre de las autoridades de la diplomatura, que aprovecho para contarles a nuestros alumnos, una primicia van a tener, que en breve estaremos lanzando, esperemos que se pueda hacer este año, el libro sobre Victorio Ocampo, que está a cargo de distintas facetas de Victorio Ocampo, y distintos profesores nuestros realizan capítulos. En tu caso también tenemos a profesores que están vinculados con la diplomatura en el extranjero, y que, bueno, sabemos que estás escribiéndonos es el capítulo sobre Victorio Ocampo y Sur, que ya promete ser muy sustancioso. Y bueno, en el nombre, que es el doctor Pedro Luis Barcia, el director de la diplomatura, el director académico, el doctor Roberto Bosca, quien conoces y que también Ranán lo conoce, nuestro director ejecutivo Sergio Delgado, y también me gustaría mencionar a nuestra coordinadora de área de literatura, que es la profesora María Elena Vigliani de la Rosa. Bueno, todos estamos muy agradecidos por esta entrevista que nos has concedido, y además, ya te digo, por este capítulo que integrará el libro de Victorio Ocampo, una humanista, y que estoy segura que va a ser muy sustancioso. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias a Rosalía. ustedes, realmente. Ha sido un honor y les agradezco esta oportunidad para poder charlar sobre este tema que tanto me apasiona y que realmente no tengo tantos interlocutores acá con quienes poder departir al respecto. Muchísimas gracias y mucha fuerza, mucha energía, mucho ánimo en estos momentos tan duros para todos, realmente. Gracias, Rosalía. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós.